Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos a cerrar la semana en vivo y en directo por Canal TVU con una emisión especial de día viernes de Puntos de Vista para revisar, conversar, analizar todo lo que ha ocurrido esta semana con el proyecto del retiro del 10% de las pensiones, que ya pasó su primera valla en la Cámara de Diputados y que la próxima semana deberá ser votada en la Cámara Alta, en el Senado. Hoy nos acompañan para dialogar Martín Silich, ex intendente del Biobío de la Democracia Cristiana. ¿Cómo le va, Martín? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y también saludamos a nuestro segundo panelista, Pablo Martínez, sociólogo, docente de la Universidad de Concepción. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. A ver, Martín Silich, comienzo por usted. ¿Es un triunfo lo conseguido en la Cámara de Diputados o usted es más prudente? A ver, yo creo que no es problema de prudencia, es problema de ver cuál es la alternativa y la salida real para lo que estamos viviendo en esta pandemia. Si nosotros miramos cuáles son las pensiones que están viviendo los chilenos hoy día, son 300, 320 mil pesos en promedio, y las mujeres 190, 200 mil pesos. Es decir, las mujeres tienen prácticamente un poco más de la mitad de lo que tienen los hombres. Es decir, hay un problema de inequidad de género, pero también un problema de falta de equidad brutal en el país en el que vivimos. Si miramos los sueldos, es aún más dramática la situación. El promedio de los sueldos en Chile, es decir, el 50% de los chilenos ganan menos de 400 mil pesos. O sea, decir, sí. Una persona, y estamos hablando que 400 mil pesos, Pablo me podrá corregir, pero 400 mil pesos es el nivel mínimo, ¿no es cierto?, para que una persona quede por sobre el nivel de la pobreza. Por lo tanto, el 50% de los trabajadores chilenos están ahí, en el borde, flotando en la línea de la pobreza. El tema es cómo hacemos en una pandemia como esta, que ha dejado a decenas de miles, a cientos de miles de chilenos cesantes, nosotros lo ayudamos a realmente para que no caigan a la pobreza. Martín, porque ya muchos de ellos cayeron a la pobreza. ¿Es un buen proyecto este del 10% o es la alternativa que hay ahora? A ver, yo creo que es la alternativa que hay en este momento. Yo diría que es casi inaceptable, ¿no es cierto?, que le digamos a las personas, mire, retiren el 10% de los ahorros que han tenido, de los pocos ahorros que tienen, para que puedan enfrentar esta situación. Chile debiera realmente hacer un ejercicio muy claro y debió haberlo hecho hace tiempo ya, para decir cuáles son los recursos que yo tengo hoy día a disposición, que tenemos hoy día a disposición para enfrentar esta pandemia. Usted, Martín, sí, disculpe, es que usted fue parte de los gobiernos de centro izquierda. ¿Por qué no hicieron lo que debía hacerse hace tiempo? Perdón, este es un país que lo hemos construido entre todos y un país brutalmente inequitativo. Yo lo he venido diciendo desde siempre. Es un país que todos callamos y seguimos manteniendo y mirando, ¿no es cierto?, y haciéndolo los lesos, hasta que pasara una situación como esta. Porque hasta ahora habíamos flotado en gente que estaba en los niveles en que podía mantenerse medianamente en las alturas de la pobreza. Y bajamos en los gobiernos, hay que decir que en los gobiernos de la concertación, bajamos la pobreza en Chile de una forma gigantesca. Yo les quiero recordar que en la región del Biobío, el año 1990, cuando pasamos de dictadura a democracia, había un 50% de pobres. 50% de pobres. Entonces, ¿mejoramos? Sí. ¿Mejoramos las condiciones de pobreza? Sí, las mejoramos. La de indigencia también las mejoramos. Pero no fue suficiente, porque el tema, de nuevo, es cómo realmente enfrentamos el capital y el trabajo. Y eso es uno de los temas que vamos a tener que entrar a discutir ahora, de aquí para adelante. ¿Cómo participa el trabajador y cómo participa el capital en las utilidades de su empresa? Ese es el tema. Para que no sigan sucediendo
estas inequidades brutales, ¿no es cierto?, estas diferencias brutales del 1% o del 0.1%, que en Chile concentra más riqueza que lo que concentran en los países desarrollados. Ese es el tema central. No es lo que no hicimos, no hizo la concertación, es lo que no hizo Chile. Ok, Martín. En general. Y eso es la discusión que tenemos que hacer. Y por eso tenemos que cambiar esta constitución, por eso que tenemos que cambiar la relación entre el capital y el trabajo, etcétera, etcétera. Ese es el tema a discutir de aquí para adelante. Y eso nos va... Eso se logró gracias a un virus, ¿eh? Sí. Pablo, ¿es este el tema más sensible y de más urgente solución para los chilenos? Te lo pregunto por la expectación que hay por lo que pasa en el Congreso, que hace años no se veía por parte de la gente. Todos los chilenos opinan en la calle de este tema. Es un tema muy popular y yo creo que las esperanzas de las personas están puestas, equivocadamente para mí, en este, entre comillas, 10%. Así es. Yo creo que están equivocados, que esto va a ser peor. Pienso además, porque a mí se me había olvidado la pregunta, porque si vamos a mezclar todo, cambio de la Constitución, la pobreza, los 40 años de la concertación, etcétera, a mí lo que me sorprende es que la institución más desprestigiada de la República, que es el Congreso Nacional, más desprestigiada de la República, hoy por hoy, esté dictando leyes tras leyes que efectivamente van a cambiar la configuración de lo que es nuestro país. En medio, ¿no es cierto?, de una crisis económica profunda que proviene desde que la violencia se apoderó de las calles el año pasado, más el coronavirus y todo que vamos a tener una crisis económica gigantesca, eso está descontado, eso está ocurriendo en todos los países del mundo. No veo por qué Chile va a escapar de ello. O sea, hay un problema económico profundo. A eso le tenemos que agregar esta crisis profunda de la política que lleva a los políticos a tomar estas decisiones. ¿Cómo hacer una buena decisión si ningún técnico de ninguna coalición política, cuando se planteó una modificación al sistema de pensiones, incorporó la alternativa de cambiar el sistema de AFP como viga maestra? Todos propusieron, salvo el Partido Comunista, que se tenía que sostener el nuevo sistema de pensiones justo, equitativo y etcétera, con una viga maestra, que era el sistema de capitalización individual, que es lo único que asegura que el dinero siga siendo de cada uno de nosotros y que además asegura la inversión con confianza que tienen los inversores del monto acumulado de ahorro de nuestro país. Nadie propuso algo diferente, que se tenía que mejorar, claro, porque eso no es un fondo, no es una pensión, no es un sistema de pensiones, es un sistema de capitalización, que es la viga maestra. Entonces dime tú, el 30% de las personas de la masa laboral tiene 1 millón de pesos o menos ahorrados de fondo de pensión. Ellos van a poder retirar todo el dinero, porque es al menos 1 millón de pesos. Es decir, el 30% de los ahorrantes de los fondos de previsión no va a quedar con ni un solo peso luego que retire el 1 millón de pesos. ¿Qué va a pasar después con ello? ¿Cómo el Estado va a reponer los cientos de miles de millones de pesos que se podrían eventualmente retirar? ¿Con qué? ¿Con impuestos? ¿Con dinero que van a hacer en la moneda? ¿Con una maquinita? ¿Cómo van a reponer los recursos? Habiendo la alternativa de este crédito solidario, que digámoslo en buen chileno, que si tú no tienes dinero, no lo ibas a pagar. Si el 30% más afectado de la población puede retirar solo 1 millón de pesos, ¿cuánto va a significar de solución? Cuando a lo mejor un crédito que eventualmente no se podía pagar, no se iba a pagar, te podía destinar el mismo recurso para esas familias que son las que más padecen este problema. Por lo tanto, yo creo que es un error, pero que en el clima político y en el clima económico que hay, suena muy bien. A mí me dan ganas de retirar ahora todos mis fondos provisionales, que no tengo mucho, todos, porque si después de esto vamos a tener que pagar esto con impuestos, o vamos a trasladar nuestros fondos individuales que dan certeza a nuestro país a un fondo general, ¿dónde va a ir a parar ese recurso económico? Es decir, estamos atravesando no solamente por un problema económico que ya va a ser muy, pero muy, muy grave, sino por una crisis política que si no nos detenemos a pensar lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, con cambio y más cambio y más cambio, ¿no es cierto?, desde el Parlamento, la institución más desprestigiada de la República,
¿no es cierto?, vamos a generar un caos que no va a tener solución pronto en nuestro país. Eso es lo que yo pienso sinceramente. Muy bien, Martín Silich, el ministro Briones dijo hoy, en el marco de la discusión en la Comisión de Constitución del Senado, que si se da luz verde a este proyecto del 10%, no, la proporción que él calculaba es que personas van a sacar el 44% de sus fondos, que no sería el 10%, y por lo tanto sería un problema muy grave a futuro. Usted manifiesta que es la salida del momento, de la hora, pero también coincide con Pablo de que no es lo más óptimo. ¿Cómo hacerlo viable este proyecto? ¿O este proyecto, el remedio, es peor que la enfermedad, Martín? A ver, yo no he dicho en ningún momento que estoy de acuerdo con el proyecto. No, pero usted dijo que era lo que había ahora y que había que tomarlo. No dije que... Perfecto. O sea, si usted fuera parlamentario, ¿vota en contra? No, a ver, momento. Yo fuera parlamentario, obligaría al gobierno a sentarse a discutir cuál es la cantidad de plata, que tienen todos los chilenos y cómo enfrentamos esta crisis. Porque desde el comienzo, ¿cuál es el error del gobierno? Digamos con toda claridad. El gobierno desde el inicio, ¿qué es lo que ha dicho? No, vamos a darle 100, vamos a darle 60, vamos a darle 80, vamos a darle 100. Es decir, realmente fue un pirquineo, digámoslo con toda claridad, un pirquineo. Y se llegó a discutir esto en el Parlamento, donde yo insisto, y yo comparto con Pablo el análisis. Le estamos diciendo a los chilenos, y eso es lo que dije yo en mi primera intervención, le estamos diciendo a los chilenos, ¿saben qué? Saquen su plata, la plata que han ahorrado, lo poco que han ahorrado durante tanto tiempo, para enfrentar esta crisis. Y las AFP, que han sido los gestores, van a pasar sin pena ni gloria. ¿Están equivocados los parlamentarios de la DC que aprobaron el proyecto? Pero por favor, si lo que se está discutiendo hoy día en el Parlamento, es un tema político. Sí a la AFP, no a la AFP. Y eso lo llevaron a este cuento. Por lo tanto, yo insisto, de nuevo, el tema no es la solución. Esta no es una solución, porque este 10% lo que va a hacer es decirle a los chilenos, retiren la plata hoy día, ¿no es cierto? Y esa plata se la van a gastar. Y después no van a tener con qué seguir comiendo. Le reitero, los parlamentarios de su partido están equivocados, entonces, los que aprobaron. Yo de nuevo, estoy diciendo que yo no comparto esa tesis. Ya, perfecto. No comparto esa tesis. Yo lo que comparto es que hay que cambiar el sistema de AFP. No podemos seguir con este sistema, que es un sistema mentiroso. Si mire, estos días en la televisión se ha mostrado, pero hasta el cansancio, lo que dijo José Piñera cuando partió este cuento. Que la tasa de retorno iba a ser ¿cuánto? ¿Con cuánto iban a jubilar? Con el 80% de su sueldo. Y no va a ser así. Sí, entonces, aquí ha habido un engaño durante mucho tiempo a la población. Se le dijo a los chilenos que esa plata era de ellos. Y la verdad de las cosas es que no es plata de ellos. Entonces, lo que se está discutiendo hoy día y lo que están discutiendo en el Parlamento es realmente si es que vamos a cambiar o no vamos a cambiar el tema de las AFP. Y eso es lo que debería discutirse. Yo vuelvo a repetir, creo que hoy día, si le damos la posibilidad a los chilenos que están ahogados, que están apretados, que saquen el 10%, lo van a sacar. Y después eso va a significar que no van a tener ningún recurso para enfrentar su pensión. Ahora, a mí me parece por eso que la gran mayoría de los economistas plantearon otra cosa, pero el gobierno no escuchó y en este momento está enfrentado a sus propios problemas, a sus propios demonios, porque no es la concertación, no es la oposición las que están llevando adelante este cuento, no son los diputados de mi partido, solo. Hay gente de derecha, de la UDI y de RN, nosotros que también están votando de la misma forma, porque lo que le están queriendo decir a su propio gobierno, sentémonos y discutamos en serio cuánto es lo que tenemos que avanzar. Chile está poniendo entre el 4 o 5% del PIB para enfrentar la crisis. Bueno, escuchemos a Pablo. Más del 20%.
Sí. Francia metió más del 20% para enfrentar la crisis. Porque esta es la peor crisis que hemos tenido, ¿no es cierto?, en los últimos... Del mundo, en el último siglo. Sí, Pablo, el presidente anunció el otro día una reforma constitucional integral al tema de las pensiones, a la AFP, pero parece que ni siquiera convenció a su sector. Más allá de si el proyecto es bueno o malo, ¿qué pasa con la aspiración de la gente, con el cansancio? Si ya yo creo que todos coincidimos en que este sistema no da para más, en el sentido no de que todo el sistema es malo, sino que a la larga otorga muy bajas pensiones. Entonces, algo hay que hacer, pero de manera profunda, no con estos proyectos de ley de los sucesivos gobiernos que son parciales, Pablo. Entonces, ¿cómo catalizar ese ímpetu de la gente? Yo genuinamente pienso que en este clima no se puede, porque en este clima prima el populismo y la demagogia. Entonces, un proyecto bien pensado de pensiones, porque hubo comisiones, ¿te acuerdas? Sí, en los gobiernos por supuesto. anteriores. Claro, y todos propusieron un sistema de AFP corregido de manera más o menos grandilocuentemente. ¿Por qué? Porque lo único bueno que tendría un sistema de pensiones donde la AFP jugaran un papel, sería el sistema de capitalización. Cuente usted, cualquier persona que nos esté escuchando, cuánto dinero ha aportado por el descuento previsional normal, habitual, a la AFP y cuánto dinero tiene ahora. Y se va a sorprender la gran capacidad, ¿no es cierto?, de hacer aumentar, y eso lo sabe el doctor Silic, lo sabes tú, lo sé yo, ¿no es cierto?, que aumentan de manera asombrosa. ¿Por qué? Porque todo el dinero reunido en acciones, en el mercado financiero, no solamente genera una gran confianza de los inversionistas en nuestro país por los ahorros gigantescos que tiene, sino de cada uno de nosotros que, por supuesto, ve crecer su dinero de una manera muy importante. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con el doctor Silic, con eso no alcanza uno a pensionarse, a jubilarse, porque a pesar de que es un muy buen sistema de capitalización, muy bueno, corregible, pero muy bueno, eso no es un sistema de jubilación. Por lo tanto, se requiere un sistema completo, estratégico, como le dice el presidente de la República, que ya da lo mismo lo que diga el presidente de la República, si después se hace cualquier otra cosa en el Parlamento, si esa es la crisis política, que ¿quién gobierna en Chile? Entonces, ahora, si tú efectivamente pones las cosas en una balanza y actúas de manera ecuánime, ¿no es cierto?, y reflexiona en torno a esto, entonces tendrías que decir, el sistema de AFP como sistema de capitalización individual, a lo mejor no habría que tocarlo gravemente, estratégicamente, habría que hacer algunas modificaciones para que todavía fuera más rendidor para aquel que está invirtiendo. Y por otro lado, habría que pensar un pilar solidario, ¿no es cierto?, grande, que se saque de otro dinero, seguramente del presupuesto general del Estado, ¿no es cierto?, que seguramente va a pagar con un poco más de cotización del propio trabajador, con algo que aporte el empresariado, es decir, y con eso generar también un fondo espejo. ¿Están votando los parlamentarios por miedo? Sería formidable, Pablo, porque se duplicarían las pensiones de inmediato. Pero para eso, si tú vas a devastar lo único bueno que tiene, que son la AFP y el sistema de capitalización a nivel general e individual, entonces te das cuenta que es un absurdo lo que estamos conversando. Cuando todos los técnicos, menos los del Partido Comunista, todos los técnicos de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, todos los técnicos, dicen que el sistema de AFP no es un sistema de previsional, pero es el pilar. ¿Por qué? Porque se acumula un recurso de manera que no hay otra forma de acumularlo por este mercado financiero del cual se opera desde Chile. Entonces, si vamos a pensarlo bien, pienso yo que este no es el clima, sinceramente. ¿Por qué? Porque se va a terminar haciendo lo que es popular, eso se va a terminar haciendo, aunque eso en el mediano o largo plazo devaste nuestro país y todos sus recursos, su ahorro, toda la confianza internacional. Pero como eso no lo vamos a pagar ahora no lo vamos a pagar, sino que en 5 años vamos a estar viviendo las consecuencias de eventuales malas políticas, entonces 5 años más, ¿no es cierto? Pablo, pero el tema central son, los sueldos. Porque para que tú capitalices el 10% tienes que tener sueldos mejores que lo que tienes en este momento. No puede ser que el 50% de los chilenos ganen menos de 400.000 pesos. No puede ser. Eso no se puede ser. Por eso lo hemos conversado muchas veces, que eso es así, evidentemente. Entonces, la primera cosa, para mejorar las pensiones hay que mejorar los sueldos.
¿Y el dinero dónde lo vamos a sacar para mejorar los sueldos? Y por lo tanto, la relación entre el capital y el trabajo hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Tiene que haber una participación mayor del trabajo en las utilidades de las empresas, lo primero. Lo segundo, yo estoy de acuerdo contigo, mira, en Chile el promedio de los hombres tienen 320.000 pesos. Eso es el promedio de las pensiones. Y de las mujeres, 190.000 pesos. Ahora, ¿cuánto lograron capitalizar? ¿Cuántos años estuvieron aportando? 19 años los hombres y 15 años las mujeres. Eso no es nada. Primero hay que aumentar los años de participación, ¿no es cierto?, y de ahorro. En segundo lugar, no es solamente el 10%. Si mira, los países de la OCDE están todos por sobre el 18% de ahorro. Nosotros tenemos el 10%. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la oposición? Le ha dicho al gobierno, mire, ¿sabe qué? Lo que hay que hacer es avanzar. 10% de capitalización por parte de los trabajadores, un 3% por parte del Estado y un 3% por parte del empresario. Subiríamos al 16%, yo creo que debería ser 18%. Pero bueno, hay que avanzar de esa forma. Hay que hacer un país más equitativo para que las pensiones sean mejores. No puede ser, Pablo, que las AFP le den plata, préstamo a las empresas grandes, le den préstamo a 2% de interés, y cuando tú vas a comprar al retail, te cobran ¿cuánto de interés? Entonces, el tema, ¿por qué se ha concentrado tanto la riqueza en este país? Porque eso no pasa en los países nórdicos. Porque el Estado juega un rol real para que no se produzcan estas inequidades. Sí, si no hacemos un nuevo contrato social, Pablo, no vamos a salir de esta crisis, porque vamos a salir de esta crisis con muchos más pobres. Sí, Pablo, Martín. América Latina va a tener 40, 45, 50 millones más de pobres que lo que tenía antes de la pandemia. Sí. Entonces, el contrato social tiene que ser distinto a partir de ahora, ya. Pablo, y lamentablemente, y es parte del debate que tú dices que quizás no es el ambiente mejor. Hace unos días conversábamos con Monseñor Chomalí y él decía, yo veo acá un ambiente raro, peligroso, donde unos proponen al señor Estado controlándolo todo y otros al señor mercado controlándolo todo. Así es. ¿Dónde está el equilibrio, Pablo? ¿Se puede alcanzar? ¿Estamos a tiempo? Con este clima actual, que de gran crisis económica y política que se profundiza cada día más, creo que vamos en sentido contrario al arreglo. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que, violencia, caos. La crisis económica, claro, porque viene una crisis económica brutal que todavía no se siente, que se va a manifestar plenamente el próximo año. Y por lo tanto, ¿quién dice que estamos libres de que haya un rebrote mayor todavía incluso de la violencia como fue el año pasado? O sea, además que el estallido 2.0 y estas primeros amagues, ¿no es cierto?, que se han hecho en Santiago, algo se ha intentado hacer en Concepción y en Valparaíso, va completamente en esa dirección. Ahora, nosotros, Francisco, lo conversamos varias veces porque yo le encuentro razón al doctor Siles que se requiere un nuevo contrato social, eso no cabe ninguna duda, lo hemos conversado cuántas veces, pero déjame decirte que ¿por qué se produjo esto? ¿Cuál es el problema de esta tirante desigualdad sistémica que ya tantas veces hemos conversado, Francisco? Sí, por la colusión político-empresarial. Sí, ¿de dónde se reguló o se mal reguló, ¿no es cierto?, la política económica de nuestro país? Por la clase política, que estrechó las reglas, ¿no es cierto?, por una corrupción creciente, pero desde siempre hay corrupción, pero lo que hay ahora ya es escandaloso. O sea, ¿hace cuánto tiempo esto se ha vivido? Entonces, tampoco nos hagamos los inocentes acá, ¿no es cierto?, que solamente necesitamos un nuevo contrato social, un nuevo pacto, que lo vamos a abrazar todo. No, porque hay un problema grave. La clase política, en particular la institución más desprestigiada de la República, que es el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, encierra niveles de corrupción gravísimos, que lo hemos vivido con la colusión de la empresa, que lo hemos vivido con el financiamiento irregular de la política. ¿Y qué se ha sabido de todo eso? ¿Qué se ha sabido de todo eso que ha ocurrido, de todo el lobby mal hecho empresarial que ha habido y todo lo... ¿Qué se sabe de la relación que tiene la política, el Parlamento con la Corte Suprema? Es decir, estamos atravesando por problemas políticos graves. Entonces,
¿Qué sería lo ideal? Claro, idealmente sería un modelo de libre mercado con un Estado presente, muy solidario, pero son bonitas palabras, te fijas, porque si eso se sabe de hace cuánto tiempo. Sí, tenemos que ir cerrando, Pablo. Mayor libertad Ya, que pero, más. sí. Y siendo más equitativo, por supuesto que hay más igualdad. Martín, para cerrar. Pero entonces, digámoslo claramente, digámoslo con toda claridad, lo que hay que perseguir aquí es la corrupción. A los corruptos hay que meterlos presos, no como pasa ahora, se corrompen, se venden a los políticos a los empresarios a la política, etcétera, y no pasa nada. No pasa nada, de derecha y de izquierda, corruptos, y los corruptos tienen que ir presos, y eso yo lo he dicho con toda claridad. Y a mí no me vengan con cosas porque yo tengo calidad moral para decir eso, porque nunca, jamás he aceptado un peso de nadie. Entonces, ese es el tema central. Hagamos una política honesta, y el que se corrompa, a la cárcel. ¿Qué es lo que ha pasado con las grandes empresas? Con la colusión del papel confort, clases de ética, la corrupción de los pollos, las AFP, la farmacia. 10 veces más caro un fármaco en una farmacia comprada en Concepción que comprada en el extranjero. 10 veces más caro. Y hoy día, en la crisis, peor todavía. Eso es lo que hay que cambiar. Pablo, eso es lo que hay que cambiar, porque si no, la gente está cabreada, no está cabreada de los empresarios, está cabreada de los políticos, está cabreada del gobierno, está cabreada de todo. Hay que reformar muchas cosas en Chile, porque sí, claramente para la pena de corrupción, una indemnización que es muy mínima para el capital que tiene la persona que va a tribunales y cursos de ética, no. Exacto, cursos de ética. No, contémosle feo. Ya, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. ¿Por qué no adelantamos las elecciones? ¿Por qué no convocamos elecciones adelantadas para zafarnos entonces, por lo menos electoralmente? Pero alguien diría que eso, pero Pablo, alguien diría que es un golpe de Estado cívico. Claro, si hace eso el presidente. No es eso lo que ha ocurrido con el Parlamento. Nos vamos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Chao.